podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Bienvenidos y bienvenidas a País Productivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bajo la lluvia, acá en Buenos Aires, bajo la lluvia. No sé, en el resto del país. Mojadísimos. Es como una ciudad extraña en ese sentido porque se llena de agua. No es solamente... ¿No? No se inunda más, Ori. No, me dijeron esto, yo lo creí. Sí, yo también. Por eso salí en zapatillas y me mojé todo. Salí yo en zapatillas y me mojé todo hasta las rodillas. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, mojado, pero bien. Pero bien, porque estamos contentos. Acá además se siente calentito. Sí, creo que nos van a tener que sacar. Claro, acá nos quedamos. Acá nos quedamos. No sé si viene algún otro programa El después. próximo programa pero... hacemos todos juntos para que. Bueno, Aldo, estuve pensando en vos, ¿sabes? No, uy. ¿Querés que te cuente por qué? ¿Para qué voy a tomar un vaso de agua? Ay. Mira, Aldo, me pasa lo siguiente. Sí. Que hay una imagen, en este caso deberíamos decir no solamente una imagen, un testimonio, un audio, que contradice bastante el relato oficial sobre Vaca Muerta. Y Vaca Muerta lo tenemos muy presente en este programa, obviamente. Pues hablamos de matriz económica, de proyecto productivo, de desarrollo. De Rigui. A futuro, de Rigui, también de inversiones, de lluvia de inversiones, bueno, en fin. Te decía, un audio, un testimonio que contradice bastante el relato oficial sobre Vaca Muerta, el derrame. Pero ¿es de un opinador o no? Es muy interesante porque salió justamente en Buenas Tardes China, que tal vez ustedes que nos miran también conocerán, un excelente programa. Estoy hablando del intendente de Añelo. ¿Añelo qué es? Es una localidad neuquina que podríamos decir, corregime si me estoy equivocando o si hay una manera más acertada de decirlo, pero es como la puerta de entrada directamente al principal yacimiento no convencional del país. Así de importante pasó a ser esa pequeña localidad y está teniendo algunas dificultades. Lo escuchamos al intendente. Tu mensaje como intendente del lugar es no vayan en masa, piénsenlo y analicen bien la situación. Exactamente, que tiene que ser así, que no se vengan con la familia. Hace 2 años atrás, año 2024 y principio del 2025, recibimos prácticamente familias enteras y sobre todo del norte del país, ¿no? Estamos hablando de Salta, de Tucumán, que tuvimos una alta migración, recibimos más de 2.400 personas solamente en el año 2024, 1.700 en el año 2025, y hoy llevamos en lo que va del año 2026, 546 personas que han generado en su nuevo domicilio. A eso se le suma casi un 20% más de la gente que no ha hecho el cambio de domicilio en los registros civiles. Claro. Pero en ese momento, cuando había migración, lo que nos generó fue saturación sobre las currículas escolares, ¿no? Claro. Nuestras escuelas quedaron superpobladas, claro. Nuestras aulas quedaron superpobladas, el sistema de salud quedó con una alta demanda de asistencialismo, y por lo cual se tuvo que trabajar y abordar el gobierno de la provincia y el municipio para darle solución a esa problemática. Es por eso que hoy les digo, no se vengan con la familia. El que quiere venir y buscar una oportunidad, bienvenido sea. Añelo recibe a todo el mundo, los recibimos con los brazos abiertos, pero que vengan con algo seguro.
Bueno, dijo literalmente que no vayan más, no vengan más si no tienen algo concreto. ¿Por qué? Porque lo acaba de explicar y muy bien, en términos muy claros, la ciudad no da abasto. Faltan viviendas, faltan servicios, falta infraestructura, falta capacidad para absorber la cantidad de personas que están llegando, mientras al mismo tiempo el gobierno está hablando de Neuquén como el destino de los trabajadores en muchos sentidos, ¿no? La promesa de trabajo. Entonces nosotros desde País Productivo, y por eso lo quise traer a la mesa, ya hace, en todo el transcurso de este año, de esta temporada, estuvimos hablando de Vaca Muerta, del enclave extractivista, con distintos expertos, analistas, de distintas maneras, y todos siempre terminan coincidiendo en la falta de planificación. Y me parece un testimonio muy relevante en ese sentido, que ilustra muy bien esto que vinimos charlando con nuestros entrevistados semana tras semana. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna entrevista a un experto en energía, Juan José Carvajales, que nos decía textualmente: no hay planificación estatal detrás de Vaca Muerta. O sea, tenemos ahí efectivamente tal vez el futuro del futuro extractivista, digamos, de la Argentina, una fuente de divisas, eventualmente una oportunidad de desarrollo, pero si es que hay un plan que lo incorpore. Y el gobierno no tiene un plan. Y Vaca Muerta es lo único que le interesa a este gobierno. Por eso es todavía más llamativo. Vaca Muerta, digo, ¿no? Es el mismo caso de las mineras. Las mineras y un poco el agro. Y ahí termina, digamos, la visión de país que tiene el gobierno de Javier Milei. Es una visión súper acotada. Acordate que Sturzenegger dijo que Neuquén iba a necesitar casi 1,5 millones de trabajadores. Más de 1 millón, exactamente. Y la proyección, que es interesante, porque según Marín, el CEO de YPF, y ya si chequeás antes también, la cantidad de puestos de trabajo que se pueden generar en Vaca Muerta hasta el 2030 o un poco más, son de 30.000 puestos de trabajo más en la explotación, sí, que son trabajos muy específicos. Totalmente. Ahora te voy a contar una anécdota. Ayer hablé con alguien que se dedica al tema de electricidad, eléctrico, que es un ingeniero. Pero bueno, estos 30.000, 40.000 puestos de trabajo, vos siempre una actividad productiva la tenés que multiplicar por 3, serían 120.000. En volumen total podría haber 300.000 personas. Pensá que Neuquén tiene 700.000 personas en la provincia, 360.000 es exponencial en la ciudad. La ciudad tiene todavía muchos déficits, tiene más de 2.000 familias, según unas publicaciones de la izquierda de Neuquén, que siempre están ocupadas del tema de lo que se llama tomas en Neuquén. Tienen unas 30.000 a 40.000 personas en situación de toma. La toma no es lo mismo, o sí es lo mismo que un barrio popular, pero en Neuquén. O sea que el frío, el viento. Bueno, esto significa que supongamos que todo funciona y ojalá funcione, lo venimos diciendo en el programa, por supuesto. Tenés 300.000 a 400.000 personas más en Neuquén sin ninguna infraestructura. Lo que dice de las escuelas, esto es completamente cierto. Las escuelas, Añelo tenía una población de 2.000, 3.000 habitantes. Claro. Y sistema de salud. Sistema también, de salud lo mismo, colapsado. Que Neuquén es estatal, básicamente. Claro. Colapsó. Entonces, si sabíamos que iba a venir Vaca Muerta y va a venir, esto es increíble. Y yo miraba el pedido que no vengan, porque también las personas que van a Neuquén, fíjate de dónde dijo, del norte. Claro. ¿A dónde venían esas personas? Bueno, vienen al Gran Buenos Aires. Cuando no hay trabajo, vienen al Gran Buenos Aires, que son con poca calificación. Entonces no pueden insertarse en el mundo de la producción de Neuquén porque tiene que ser personal muy capacitado. Hay un movimiento grande en Neuquén de lo que se llama la formación profesional, que es un sistema de educación para calificarte rápido, pero necesita conocimientos básicos
bastante seguros y firmes que muchos habitantes del país no lo tienen. Claro. Así que, bueno, es sorprendente porque cuando vos decís ese movimiento y vos no tenés trabajo en el norte o en el conurbano, ¿no? Y te trasladás a un lugar, realmente yo estuve en Anielo, estuve en un invierno, el viento que había en uno de los pozos cerca en la planta principal del comando de YPF, Ori, es impresionante, o sea, Claro. no es el viento normal. Ese día había viento de 40 kilómetros por hora, llega a haber 80 kilómetros de viento. Imagínate la infraestructura que hay que armar. Y en relación, la anécdota, ¿por qué viene? Porque este ingeniero eléctrico... De la capacitación, decís. No, Sí. de este ingeniero eléctrico que se va y le dan, consigue sí. un trabajo en Neuquén. Tiene 55 años. O sea, no es una persona vieja, pero tampoco es un muchacho. Un sueldazo. Se volvió porque los lugares, y yo lo relacionaba con lo que hablábamos en la entrevista pasada, con las casas modulares. Sí, con la cámara de construcción modular. Bueno, sí. Vivió de tal manera en el frío que dice, ni cobrando todo eso me voy a trabajar a Vaca Muerta. Sí, son condiciones muy adversas para trabajar Claro, y para vivir. Y la infraestructura no está acompañando eso. Entonces, bueno, él esperaba que creciera en infraestructura la empresa que lo contrató. No, se vino, se volvió. Está bien, tiene su trabajo acá, pero nada, no hay nada planificado. Parece que ni las mismas compañías estuvieran planificando por esta anécdota que te cuento, ¿no? Que van y se encuentran en condiciones que no les permiten, No, en realidad, asumir el cargo. Si vos vas recorriendo lo que llegás a Anielo, había muchas casas de estas que son, como lo describían en la cámara de la construcción modular, pero también se deterioran rápido porque el clima es muy inhóspito. Claro. Entonces tenés que ir sumando y no están sumando. Así que a mí me impresionó, yo lo escuché en el programa de Jairo y es muy fuerte que desde el gobierno nacional dice vayan, y el intendente de la localidad, que sabemos que es el que recibe, dice por favor no venga. Por favor, no vengan más porque no estamos en condiciones. Ilustra perfectamente lo que acá a veces nuestros entrevistados nos dicen de otra manera. Les doy otro ejemplo, Idígoras, del agro. Cuando hablamos con él, que el agro tiene otros desafíos, otros reclamos, etcétera, pero sí tiene un problema en común con eso que estamos describiendo y charlando acá, que es la falta de infraestructura. Entonces, de hecho, cuando lo llamamos esa vez, fue ese fin de semana, estas semanas en que se acumularon los camiones en la ruta y no podían circular en buenas condiciones. Efectivamente, la Cámara de Construcción Modular también nos contaron la semana pasada, bueno, acá hay un proyecto pensado y desarrollado al calor de Rigui y ni siquiera nos propusieron o nos invitaron a hacer competencia y prefirieron importar una ciudad modular entera ya hecha desde China, ¿no? Entonces, bueno, nada, son todos testimonios que convergen y que me parece que las declaraciones del intendente termina de ponerle como un moño a todo esto, ¿no? Que es como, acá, con los pies en el barro, puedo decir que no estamos en condiciones de recibir a esa gente y va en contra, efectivamente, de la narrativa del gobierno que dice ahí está el futuro. Puede ser que esté el futuro, pero para eso hay que planificar, hay que pensar, hay que invertir y esto el gobierno pretende que esté en manos del mercado. Ahora, ¿el intendente será periodista? Porque viste que hay una teoría del presidente que el 95% de la periodistas y también el hijo de un gran filósofo, porque es el hijo de un gran filósofo, heredó el apellido nada más ese muchacho, que dice que es el periodismo. Bueno, esto es el dato real de una persona que está en la gestión, que en una entrevista dice lo que está pasando, ¿no? Es muy fuerte. Yo te digo, en la situación que está Argentina con la pérdida de trabajo, me parece una cosa, hasta un juego muy peligroso de la ilusión que creas en las personas. Te puedo contar otra pequeña anécdota mía. Una pequeña anécdota. Que tiene algo que ver. Este martes estamos haciendo una mudanza en la empresa y fue uno de los chicos
que tengo trabajando conmigo, que vive en un barrio muy popular. Y para que vea lo que representa el trabajo, fuimos tenemos un depósito en un parque industrial donde se ve el campo. Y en el horario de comer se sienta al lado mío y me dice, qué lindo es el campo. Y vos te preguntás, sí, nunca lo había visto. Ay, y sí, claro. Eso es lo que trae tener un trabajo registrado, tener una posibilidad de estar... Me parece que jugar con esto es súper... Con esa ilusión, Con esa ¿no? ilusión, ¿no? Porque es lo mismo, uy, qué lindo, llegué a Anielo, voy a tener trabajo, no tengo... Estás jugando con algo muy importante que también lo dicen muchos de nuestros entrevistados, organiza la sociedad, organiza las expectativas. Es eso, de una pequeña anécdota a vaca muerta, andás a ver dónde, y no juguemos con eso, a ninguno, porque es súper desalentador, fíjate, para pibes que viven a 40 kilómetros de ese lugar. Claro. ¿Qué significará para una familia que por ahí se va de una provincia a otra, con una expectativa entonces, que no se condice con las condiciones en las que después pueden efectivamente vivir y trabajar? Exactamente. Bueno, pequeño ejemplo para arrancar el programa de hoy, pero no es todo lo que vamos a charlar. También vamos a tener en instantes apenas el placer de hablar con nuestro ministro de Agricultura, Juan Colombo, porque la venta de Sancor ya es oficial y tiene incluso un precio. Y vamos a hablar de inteligencia artificial. Ya hace unas semanas que venimos nosotros con ganas de dedicarle más tiempo. Vamos a estar hablando con Tomás Borowinsky, que sabe mucho en la materia y que le va a dar un marco a esa visita tan polémica de Peter Thiel a la Argentina. Y con entonces... La verdad, un programa excepcional va a ser, ¿no? Como siempre, bueno, humildemente. Como siempre. Humildemente. Arranca un nuevo país productivo. DLS Archer brinda servicios de perforación y workover en Vaca Muerta y recientemente fue adjudicada con un contrato estratégico de YPF. Además, participa en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo Aic y en exploración de pozos profundos. Cuenta con equipos altamente capacitados y comprometidos con la seguridad, la eficiencia y el cuidado del ambiente. Podés conocer más en www.dls-archer.com. País productivo. Hecho en Argentina. Y le damos la bienvenida a nuestro ministro de Agricultura, Juan Colombo. Muy buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Hola, Aldo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Bajo la lluvia? Bajo la lluvia, sí. Y hoy tuve la suerte de trabajar desde mi casa, así que estoy viendo cómo llueve en el patio. Un día horrendo, la verdad, es muy deprimente. Pero bueno, son los días que a veces tocan, ¿no? Pero ahora estás en Esa país lluvia. productivo y salió el sol a las... No, eso es una locura, ¿sí? Por No, eso. no. Llegué hasta hora del día para salir en la radio. Claro. ¿no? Sí, me imagino. No hubiese podido continuar con mi día. Claro. Juan, ¿con qué noticias nos venís a visitar? Me parece que tiene que ver con la venta de Sancor. Así es, a ver, esto lo veníamos hablamos en programas anteriores cuando hablábamos de la quiebra de Sancor, que le Tal había cual. pedido Sancor, que el juez Marcelo Gelsic, que llevaba a cabo el proceso del concurso de acreedores, se le aceptó casi en tiempo récord, sin esperar que la asamblea de la cooperativa lo acepte como tal. La cuestión que se decretó la quiebra. Y lo que está sucediendo en este momento es que, claro, la quiebra, lo que se tiene que hacer ahora es venderla a Sancor, Claro. ¿no? Y ese precio lo decide la justicia básicamente después de hacer los estudios y los relevamientos correspondientes, ¿no? A ver, el fallo salió, la resolución en realidad salió a finales de la semana pasada, pero recién se están conociendo ahora los detalles de lo que dice esa resolución. Esto va a ir como a una suerte de subasta, ¿no? Uh-huh. Que va a tener un precio mínimo, que van a ser de 52,1 millones de dólares. Eso es lo que sale Sancor
las 6 plantas que tiene, que le quedaron, Sancor supo tener 16 plantas, le quedaron 6, 3 en Santa Fe, 3 en Córdoba, y la marca, ¿no? Lo que es la leche Sancor, lo que son los postres de Sancor, lo que son los quesos de Sancor. Bueno, está dividida en dos, va a salir a través de una licitación. Ahora, cuando uno dice de Sancor que sale 52 millones de dólares, vos a Sancor la querías vender hace 20 años y vas a tener que poner 10 veces más que lo que estamos hablando ahora. Es básicamente, no vamos a decir regalada, porque es una cuestión de que Sancor no estaba funcionando, y al mismo tiempo son plantas que están paradas hace mucho tiempo, en donde no hubo inversión. Hay plantas de las que se hablan que están viejas, que no se le ha hecho el mantenimiento correspondiente, inclusive cuando los ex dueños que manejaban Sancor, que hoy que están procesados, que no pueden salir del país, una de las cuestiones que cuando ya estaba el concurso de acreedores, el mismo juez le dijo: ustedes no tienen las plantas en condiciones, ¿no? Entonces hay que partir desde ese punto. Claro. A ver, se van a hacer, como dije, a través de licitaciones de 2 grandes lotes, así es como se dice. Vos tenés la parte, lo que son las fábricas, lo que son las plantas, que tenemos una planta en Devoto, tenemos otra planta en Galvez, tenés una planta en la Carlota y Bañaria, en San Guillermo y Sunchales, 3 en Santa Fe, 3 en Córdoba, que están valuadas en 27,4 millones de dólares. Desde ahí se empieza a pelear el precio, ¿no? La de Devoto sale 7 millones, Galvez 5,5 millones. Tengamos pensado que cada fábrica, no es que todas las fábricas hacen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en Devoto se hace leche en polvo, se hacía manteca, se hacía crema, en Galvez se hacía fraccionamiento y empaque, en Balnearia y en Carlota se hacían quesos, en San Guillermo también, en Sunchales, que es la más barata, que no tendría que ser la más barata, pero hubo un incendio hace pocos días, eso le bajó el precio, eso llamó muchísimo La atención. muchísimo la atención, porque inclusive la resolución habla de ese incendio, y por eso que pensemos que Sunchales, Sancor es Sunchales, Sancor sale de Sunchales, y es la planta más barata. Después tenés el otro lote, cada una se va a licitar, ¿no? Ahí ya tenés 6 licitaciones. Bien. Después tenés los activos intangibles, que son las marcas. Eso Claro. está evaluado en 24,7 millones de dólares, de las cuales 19 millones solamente la marca Sancor. Después tenés los otros 6 millones que se van en Mendicrim, en Tolem, en los quesos Quesabores y otras marcas más que había, que obviamente esto no incluye las marcas de las que ya se había desprendido Sancor. Claro. Claro. Entonces van a ser 6 licitaciones. A ver, ¿quiénes son los interesados en esto? O por lo menos, ¿quiénes fueron los que estuvieron en la primera reunión informativa que se llevó a cabo hace 3-4 semanas? Tenés 2 pesos muy pesados. Uno es Avencia. Avencia es un grupo lácteo francés muy grande que maneja Milcaut, que maneja Adler, que maneja los quesos Santa Rosa, que maneja Ilolay. Y después tenés a Adecoagro, que Adecoagro ya le había comprado fábricas y marcas a Sancor, por ejemplo, Las Tres Niñas, Apóstoles, Angelita. Después tenés otros interesados de menor porte, que es Punta del Agua. Todos consumieron los quesos Punta del Agua, que son baratos, digamos. Después tenés Elcor, que es la tonadita, ¿no? Eso ya vieron las cremas, Sí. y las mantecas. Estas 2 empresas, cuando nosotros hablábamos de lo mal que le iba a Lácteos Verónica, que es una gran empresa que todavía está a la deriva mal, estas 2 empresas son un ejemplo de cómo se maneja bien una empresa. Porque son empresas que ganaron mercado, pero no porque otros dejaron mercado, sino que se supieron se supieron ubicar en el mercado. Y después tenés otra que es mucho más chica, que es la Tarantela. A ver, y la sorpresa viene de que hay un grupo que maneja el empresario Gustavo Scaglione, que, para que nos demos una idea, es la persona dueña de Telefe. Claro. Ujú. Ese grupo que maneja Gustavo Scaglione ya quiso entrar en el fideicomiso de 2019. Él era uno de los interesados, que ese fideicomiso fracasó. No sé si se acuerdan, que fue un fideicomiso que básicamente impuso a TIRRA, que es el sindicato. Bueno, no se llegó a buen puerto. Yo tengo un compañero, un viejo periodista compañero, que me dijo: todo lo que empiece con la palabra
fideicomiso o mesa de trabajo no tiene futuro. Bueno, hay que ver ahora cómo es la puja que va a haber. Claro. ¿Quiénes son los que van a quedar ahí? ¿Por qué Scaglione está, digamos, enfocado en quedarse con Sancor? Y hablando con algunas fuentes que conocen bastante bien cómo es el movimiento, primero hay que decir que ninguna empresa te va a contar bien qué es lo que quiere hacer, porque se supone que va a haber una competencia entre ellas. Pero hay algo que salieron a decir desde el lado de Scaglione, es que, ojo que los fierros no nos interesan tanto. Claro. Por lo que van a ir va a ser por las marcas. Claro. ¿No? Vos tenés una marca Sancor y ya tenés la marca. O sea, por más que Sancor esté en los problemas que está, o que estuvo, y que ya está quebrada, Sancor es la marca más conocida a nivel nacional, junto con la Serenísima, de cualquier producto lácteo. Claro, Claro. sí, es Eso un es una capital realidad. enorme, sí, Claro. sí. Es un capital enorme que si vos tenés tu fábrica, ponele que no te querés comprar una fábrica, ¿no? Sino que solamente le compras la marca, listo, producís en tu fábrica, empezás a sacar de a poco tu producto Sancor y hasta inclusive por ahí te conviene de la marca que ya tenías, darla de baja y agarrar Sancor. Claro. Y ya está. Entonces ahí es el otro de la cuestión que se está diciendo, es che, pero si no quieren los fierros, no quieren la gente adentro, Ujú. ¿no? Claro. O, ¿qué van a hacer? Porque también lo que vos comprando estos fierros, como se dice, las fábricas, hay muchas que están muy mal, en mal estado, es, bueno, ¿cuánta plata le tienen que poner a esto para que arranque? O sea, ¿cuál es el real interés de los interesados y por qué no se mandó todo en una misma licitación? ¿No? Por ahí tendría sentido, y esto es una cuestión que se venía hablando mucho en un momento, y que inclusive una de las últimas noticias que se conoció es que hay un grupo de acreedores, ya sea acreedores laborales, acreedores de insumos, ex socios de Sancor, que se agrupó en un consorcio de acreedores que lo que le están pidiendo al juez es que vaya para atrás, que se vuelva a tratar el plan de salvataje que no se terminó tratando, porque recordemos, la misma empresa pide la quiebra y el juez, en vez de decir, bueno, ¿sabés qué? Voy a un cram down, voy a un salvataje, que se venga el oferente a comprar todo, dijo, listo, declaro la quiebra y la vendo después como se considere que se tenga que vender. Claro. ¿No? Entonces estos acreedores presentaron que es un grupo chico, hay que decirlo, es un grupo chico, no quiere decir que no vayan a hacer ruido, pero no son los grandes acreedores de Sancor. Lo que están haciendo es presentar una cautelar, la tiene que analizar el mismo juez, se está pidiendo inclusive que se abra este tratamiento de salvataje. Hacen una denuncia por los incendios que ellos consideran intencionales en la fábrica de Sunchales, y le está pidiendo una audiencia al gobernador, que es al gobernador Puyaro, que yo creo que Puyaro ya este tema lo tiene arrastrando varios problemas con lácteas. Yo creo que acá Puyaro no se va a meter, vio una solución en la quiebra, pero bueno, ¿viste? Hay que ver qué es lo que termina sucediendo con esto. Plantean también la creación de una suerte de fideicomiso, que el 51% lo maneja un capital privado, o sea, alguien que venga y compre el 51% de Sancor, que habría que establecer de nuevo un precio, y después el 49% que lo maneja un fideicomiso de trabajadores, también los proveedores. Yo no le veo mucho futuro a esto, pero bueno, hay que ver cuánta bola se le puede llegar a dar. Yo creo que las cartas ya están sobre la mesa. Yo creo que están resolviendo mal o bien un problema que se viene arrastrando hace 20 años. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, vamos a ver quién se la termina quedando y qué es lo que hacen con Sancor. Juan, Sí. te interrumpo ahí. ¿Tenés alguna idea de la cantidad de trabajadores que estaban involucrados o el último número de trabajadores que tenía Sancor? Mirá, la verdad que no. En un momento se hablaba de 1.200. Yo no creo que haya 1.200, pero no lo sé. Ese es un número que yo lo tengo hace mucho tiempo. No, la verdad que no me fijé cuántos trabajadores había en Sancor cuando se decretó la quiebra, pero es casi seguro que arriba de 500. No sé si 1.200, claro, pero hay muchos trabajadores que agarraron retiros voluntarios, muchos trabajadores que se fueron porque tenían muchos atrasos salariales, hay muchos trabajadores que se consideraron despedidos. O sea, es una cuestión media complicada también la cuestión laboral. Los últimos números que yo estuve viendo, te digo 1.200, pero no eran números claros, no lo quiero poner Está como bien, un número no, definitivo pero era de cuánto para, eran.
de todas formas nos da como un rango, digamos. En todo caso... Vos, una empresa que tiene 6 plantas va a tener un buen número de trabajadores. La cuestión es a cuánto funcionaban esa planta, cuántos trabajadores quedaron. Digo, pasó mucha agua bajo el puente. Entonces, en resumen, la justicia ya puso en venta de manera ahora oficial a la cooperativa Sancor, cuya quiebra, y en su momento fuiste vos el que nos informó al respecto, cuya quiebra fue decretada un par de meses atrás. Ahora vamos a ver, conocemos el precio base, no sabemos qué derrotero va a tener, pero te vamos a tener a vos para estar al tanto. Juan, te agradecemos muchísimo. Un saludo, compañeros. Un abrazo. Estuvimos hablando con nuestro ministro de Agricultura, Juan Corombo, sobre la venta de Sancor. Si buscas un lugar para desconectarte de ruido y conectar con la naturaleza, Carmen de Areco te espera. Un destino donde la tranquilidad se siente en cada rincón, con paisajes que invitan al descanso y la aventura. Vení a disfrutar del aire puro, de la hospitalidad de su gente y de una experiencia única en el corazón de la provincia, Carmen de Areco, donde el tiempo se vive diferente. Te estamos esperando. País productivo, un país que hace. Más de una vez trajimos la inteligencia artificial a esta mesa desde el enfoque más bien laboral o productivo. Hoy queremos darle un marco más amplio, ¿no? Porque la inteligencia artificial ya no puede entenderse solamente como una tecnología, es incluso y hasta una reorganización del poder. Hablamos de una tecnología que puede ayudar a ganar guerras, a controlar fronteras, a sostener la ventaja estratégica de, por ejemplo, Estados Unidos. Bueno, en este contexto, la Argentina aparece justamente en el radar de estas nuevas élites tecnológicas, por razones algunas muy concretas, otras que seguramente ni sospechamos. De hecho, uno de sus mayores exponentes, Peter Thiel, cofundador de Palantir, una empresa absolutamente clave en el cruce entre inteligencia artificial, defensa y vigilancia, está por estos días, por estas semanas acá en el país. Hoy entonces queremos entender en qué tablero se está jugando y dónde se ubica además la Argentina en lo que muchos describen como la verdadera disputa por el poder a nivel global, que es la batalla por la tecnología. Y para eso tenemos el placer de recibir a Tomás Borowiński. Tomás, muchísimas gracias por el contacto con País Productivo. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Tomás, que tiene muchísimas credenciales, voy a compartir algunas nada más. Doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, profesor también en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, editor, por ejemplo, de la revista Supernova, cuya lectura recomendamos, por supuesto, también autor de varios libros. Así que muchísimas gracias, Tomás, por estar con nosotros en esta tarde lluviosa. Y nos gustaría empezar con la Argentina, ¿no? Antes de abrir un poquito más el panorama, ¿qué le está esperando a la Argentina? ¿Dónde aparece el país en el mapa de intereses de Peter Thiel o de los Peter Thiel del mundo, ¿no? Porque escuchamos hablar de paz, de la extensión del territorio que tiene la Argentina, de su ubicación geográfica, de sus recursos. Son efectivamente todos aspectos muy apetecibles para quienes creen que se viene incluso una suerte de apocalipsis, ¿no? Entonces el atractivo es bastante obvio, pero ¿qué rol le depara esa mirada a la Argentina? Sí, a ver, yo diría, es en general, pero bueno, Peter Thiel, como vos planteabas, generó que la Argentina apareciera en el mapa de otra forma, ¿no? Creo que Peter Thiel, en particular, más allá de encuentros que ya había tenido
el presidente Milei con distintos referentes del mundo tecnológico de Estados Unidos desde que llegó al poder, ¿no? Muchas fotos que circularon con Elon Musk, encuentros con Mark Andreessen, que es menos conocido pero es igual de relevante, con Mark Zuckerberg, con toda una serie con Sam Altman, todo tipo de reuniones, ni bien asumió. Pero lo curioso es que una de las pocas reuniones que no habían tenido visibilidad, que no habían tenido fotos, había sido la reunión que tuvo con Peter Thiel en marzo, pero del 2024, cuando Peter Thiel vino a la Argentina de visita, se reunió con Milei, esa reunión trascendió, pero no hubo fotos, no se la negó, pero tampoco se la mostró demasiado. Y un poco más de un año después, Peter Thiel se vuelve a encontrar con Milei y esta vez sí nos enteramos, esta vez sí quisieron que lo supiéramos. Y esta reunión, creo que este encuentro, que terminó también siendo parte de un nuevo como microarraigo de Thiel en Argentina, que implicó, como se hizo público, la compra de una casa importante en Barrio Parque, y también después de tierras en Uruguay, en Punta del Este, hicieron que esto sea más noticia, ¿no? Pero yo pensaría como tres, un poco para estructurarlo como en tres ejes que explican por qué Peter Thiel, por qué está Peter Thiel en Argentina, ¿no? Uno, y muchos de esos ya lo planteaste en parte, pero diría en primer lugar, negocios posibles, ¿no? Negocios posibles que puede hacer en Argentina, que puede hacer en la región, porque también hizo viajes a Paraguay, a Chile, pero bueno, podría haberse instalado en Santiago de Chile. Santiago de Chile tiene barrios muy pudientes, con una infraestructura que incluso en algunas zonas funciona mejor que la de Buenos Aires. Los últimos años Chile hizo un catch-up con la infraestructura y sin embargo está en Buenos Aires, ¿no? Entonces hay que seguir pensando, ¿por qué está en Buenos Aires? Bueno, tiene en Buenos Aires, en Argentina, una afinidad ideológica con el presidente. No es que Chile esté gobernada ya por Boric, está gobernada por Kast, pero hay una afinidad en parte intelectual que puede tener con Milei que no la tiene Peter Thiel ni siquiera con Donald Trump, porque Peter Thiel es, entre otras cosas, un libertario de toda la vida, ¿no? Entonces ahí hay un atractivo que no pasa solamente por gobiernos conservadores, sino por una dimensión incluso hasta intelectual. Pero eso tampoco explicaría, ¿no? Creo que ahí también hay un interés por el experimento Milei, por el experimento argentino, que es lo que el propio gobierno se la pasa planteando explícitamente, que esto es un gran experimento. Y Peter Thiel tiene unos antecedentes de interés por experimentos, ¿no? Peter Thiel viene del mundo tecnológico, vos mencionabas a Palantir, que es su gran empresa fundada en 2003, fundada después de los atentados a las Torres Gemelas, después del 11 de septiembre de 2001. Ese es el contexto en el que se crea Palantir como una empresa de información, de seguridad, de tecnología, de Big Data. Pero él antes había fundado PayPal con Elon Musk, que es como su viejo socio más famoso. También que justamente la semana pasada Elon Musk pasó por un momento de gran éxito, se convirtió en trillonario y un gran éxito del punto de vista de los negocios. Entonces ahí tiene Peter tiene un interés por los experimentos que incluyen los experimentos en fintech, los experimentos como Facebook, que él hizo posible. Él fue el que hizo posible Facebook en 2004, cuando puso la inversión ángel, y experimentos políticos también, ¿no? Experimentos políticos que tienen que ver con tratar de pensar el futuro, ¿no? Experimentos intelectuales también que él financia. Es alguien que con muchos recursos que financia todo tipo de experimentos. Y una tercera que es un poco, después podemos profundizar alguna de estas, pero una tercera que es la que vos hacías referencia, que es esta idea, esta perspectiva de que es posible que haya una gran guerra en el hemisferio norte, y en ese contexto un lugar como Argentina, Uruguay, Chile, son lugares que están lejos del norte, que están lejos de una posible guerra en el hemisferio sur. Esa es la hipótesis, en el hemisferio norte, esa es la hipótesis. Él ya tiene nacionalidad, adquirió en su momento la nacionalidad neozelandesa en 2012, un poco bajo esta perspectiva también de tener un refugio frente a un conflicto en el norte, frente a un refugio también, un lugar de escape, ¿no? Literalmente un refugio, y con su búnker. Y en ese sentido creo que en Argentina y en Buenos Aires se combinaban todas, ¿no? Las posibilidades de hacer negocios, que igual no necesita venir acá para hacer negocios, puede mandar a alguien, pero igual vino. La afinidad por el experimento, y al mismo tiempo
la situación geográfica y hasta incluso hasta, en el mejor de los sentidos, cosas que tiene la vida en Buenos Aires que no tienen otras ciudades y que le permiten a él, digo, si tenés recursos, Buenos Aires es un gran lugar para vivir. Y entonces creo que eso también hace de por qué está acá y no está en Santiago de Chile. Creo que algo de la vida conservadora en Chile no encajaría bien con su modo de vida, y por eso pudo acá inscribir a sus hijas en un colegio, ¿no? Claro. Es como parte de todo un combo general que te brinda la Argentina y que le brinda a alguien como él. Tomás, Aldo te saluda, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Me viene a la cabeza ahora que te escuchaba hablar, hace muchos años leí y estudié un libro de Toni Negri, Imperio, Sí. que decía, el planteo, corregime si lo leíste, por favor, porque... Sí, lo leímos, en el año 2001 lo leíamos todo. Claro. Pero hablaba de la deslocalización del imperio como, bueno, ya no era en un país, sino que estaba deslocalizado. Sí. Esto se inscribe dentro de esa idea de que tenía Negri de que bueno, en este caso Peter Thiel es como realmente el nuevo modelo del imperio que controla todo, un poco siguiendo la teoría de Foucault, ¿no? Del biopoder, y sería... Está buena. Está buena. A ver, diría, creo que él, él como parte de una gran élite tecnológica, ¿no? De muchísimos recursos, tiene la capacidad de moverse hacia donde sea, ¿no? Pero creo que ellos, él y otros empresarios tecnológicos, algunos que son también, que esto cabe mencionarlo, porque mencionar Foucault, Negri. Negri no me consta, pero Foucault es alguien a quien Peter Thiel conoce, porque Peter Thiel es filósofo, ¿no? Claro. Esto es importante. Peter Thiel es filósofo, su socio, el CEO de Palantir, es Alex Karp, que es filósofo y que después estudió teoría social con Habermas en Frankfurt. Y de hecho hay una foto famosa de Karp, el socio de Thiel, que es el CEO de Palantir, una foto de un artículo que salió en el New York Times, si no recuerdo mal, y que están como trabajando él con unos jóvenes que están como en medias, descalzos, y atrás hay un cuadro grande, es Palantir, y atrás hay un cuadro grande de Foucault, ¿no? Ya que lo mencionaste. O sea, el guiño es vigilar y castigar, bueno, Palantir, ¿no? Sería Palantir y castigar, sería el lema. Sí. Pero, o sea que lo conocen, ¿no? Gente, no todos, pero justo estos son como gente formada, ¿no? Gente formada, y eso también los hace interesantes, y hace interesante también marcar la importancia de las humanidades, de las ciencias sociales, ¿no? Venimos como una época donde se planteaba, todo esto no sirve para nada, y a esta gente, ¿no? Los Amodei que están en Anthropic también dicen estudiar humanidades, ¿no? De hecho, una de ellas también viene de las humanidades. Pero creo que hay una diferencia con algo, porque Negri planteaba, bueno, es como la etapa superior del imperialismo es el imperio, ¿no? Si el imperialismo era la etapa superior del capitalismo, pero creo que en ellos hay una mirada incluso más nacionalista, ¿no? Más incluso yendo para atrás, ¿no? Por eso lo que plantean Palantir, o sea, Karp y Thiel, podemos diferenciar qué dice uno y otro, pero a veces se repiten entre ellos, hacen eco, y hay una idea de lo que ellos plantean es que Silicon Valley tiene que dejar, literalmente dicen, dejar de ocuparse de la cultura hedonista, de las apps. La frivolidad, ¿no? La frivolidad, el hedonismo, lo inútil, ¿no? Y volver a hacer cosas importantes, y eso implica reafianzar de nuevo el mundo tecnológico con el gobierno, o sea, con el Estado. Con un Estado estratégico, ¿no? En este caso. Sí. O sea, muy enfocado en lo que es defensa, vigilancia, seguridad. Sí. Seguridad. Y después es management, o sea, administración de información. Por ejemplo, en el Reino Unido, Palantir brinda servicios de administración en la salud pública. O sea, también es información, ¿no? Es procesar información, es gobernar información. Pero bueno, del caso de Estados Unidos, que ellos son, bueno, Thiel nació en Alemania, pero es estadounidense, y hay una idea de volver a hacer fuerte el gobierno, que puede incluir esto una mirada libertaria o bastante liberal de parte de la economía, ¿no? De bajar impuestos, etcétera, pero después una mirada estratégica, un poco como decían, desde el punto de vista que Palantir surge, decíamos, post 11 de septiembre de 2001,
Y, 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 y hoy un poco lo que ellos están planteando es que están en el medio de una guerra fría con China, ¿no? La Segunda Guerra Fría. Entonces, ese es también el otro factor geopolítico. Así como después Palantir se funda diciendo tenemos que entregar privacidad para que haya seguridad. Ese fue el planteo. Palantir nace así. Hoy se incorpora la idea de tenemos que acelerar la innovación tecnológica porque estamos en competencia con China. No estamos solos como antes. Nuestro problema ya no es el terrorismo internacional, sino que es China, con el que no tenemos, es una guerra fría porque no hay un enfrentamiento, pero hay una competencia por la inteligencia artificial, por la robótica. Entonces ahí es que dice que Silicon Valley, el mundo tecnológico, porque incluso parte de Silicon Valley ya no queda en Silicon Valley, ¿no? Ya no está en California, se mudaron a Texas, a Miami. Entonces, que hay una guerra, y ahí incluso puedes pensar el lugar de la Argentina también, volviendo a la pregunta original, porque Argentina puede, países como Argentina, la región, América Latina, ¿no? Vuelve a aparecer en el mapa para Estados Unidos de una forma diferente, donde América Latina le puede proveer a Estados Unidos y a Europa minerales, materias primas, ¿no? Que hoy pasan a valer mucho y que son estratégicas también para Estados Unidos y también para Europa en el marco de una competencia por los recursos con China, ¿no? Eso a la Argentina y a la región la pone en un lugar, como que América Latina estuvo en un punto, y especialmente Sudamérica, el cono sur, como bastante olvidado del siglo XXI. Estados Unidos como que pasó a no, dejamos de ser una prioridad, ¿no? Por mucho tiempo, y ahora están volviendo a mirarnos con otros ojos en este contexto. Hiciste mención a la noticia de Elon Musk siendo billonario o Trillonario. ¿no? Sí. Lo que no hace esos empresarios, lo que no hacen es, entiendo yo, cuestionar la concentración de poder. Lo que piensan es un proyecto que reorganiza el poder alrededor de nuevas élites. No es que van en contra de las élites, sino que son las nuevas élites tecnológicas. En alianza, como nos acabas de explicar, digamos, con ese Estado eficiente, estratégico, enfocado, ¿no? Hacia determinados objetivos. Yo lo que me pregunto, porque creo poder entender cuál es la utopía de ellos para ellos mismos, digamos, y su proyecto, su visión de la humanidad. Pero ¿qué le ofrece esa utopía al ciudadano común? Además de la promesa de ser gobernado por gente que se considera más capaz que la política tradicional. Sí. ¿En qué lugar ahí queda parado el ciudadano común? Sí, yo ahí te diría, primero, el tema de las elites, lo primero que dijiste, yo ahí lo que diría es, hay una crítica de muchos de ellos, por eso también el vínculo con la afinidad con Trump, la afinidad con Milei, entre otros, hacia parte de las elites que venían siendo parte de las elites tradicionales, ¿no? O sea, la crítica que todos ellos hacen, cada uno con su lenguaje, ¿no? Si es casta o si es elites, en Estados Unidos le dicen elite directamente, al periodismo, a las universidades, al sistema científico, ¿no? Hay como una idea muy o sea, contra las elites, incluso parte contra las elites políticas, por eso Trump es un outsider, ¿no? O sea, es alguien que vino de afuera del Partido Republicano, de hecho originalmente era demócrata, y copó el Partido Republicano, ¿no? Entonces alguien que Milei en Argentina, lo mismo, en su momento Bolsonaro, ¿no? También alguien que venía como, no de afuera del sistema, pero de abajo del sistema, ¿no? Era alguien muy marginal. Entonces ahí les cierra el combo de la crítica, la condena a las élites tradicionales, políticas, culturales, ¿no? Económicas no, pero élites culturales, políticas, como una especie de chivo expiatorio, si querés. Eso por un lado. Después, en algunos casos más implícito, explícito, hay que ver qué referente tomamos, pero si estamos hablando de Thiel especialmente, hay una idea de sociedad no igualitaria, ¿no? Eso está claro, una idea no igualitaria. Hay una crítica
de hecho, no solo a las élites políticas, sino también a la democracia, ¿no? Lo dice explícitamente. Thiel, cita famosa, tiene varias. Una es, cada vez estoy más seguro, es de 2009 esto que estoy diciendo, cada vez estoy más seguro que democracia y capitalismo no son compatibles, ¿no? O sea, del lado de algo que podría decir alguien de izquierda, a favor de la democracia, en este caso es a favor del capitalismo, ¿no? Y eso también hay que entenderlo dentro de la lucha con China, ¿no? Porque hay una idea de China tiene otro formato, tiene otro modelo, tiene otra respuesta, que no es la democracia liberal como la conocemos, y quizás les está funcionando. Bueno, quizás nosotros creen ellos, pues ellos creen que Occidente se está quedando rezagado en esa lucha, en esa competencia. Entonces, esta idea de que quizás tenemos que tener otra respuesta, ¿no? No hay más que eso, no hay más algo explícito que eso, pero bueno, igual ya es bastante, ¿no? Pero diría, frente a la pregunta concreta, hay una idea no igualitaria, modernizadora, no igualitaria, y efectivamente hay una promesa, hay una idea de un horizonte que la tecnología va a proveer, pero bueno, no está claro, ¿no? No está claro. Frente a esto, por ejemplo, Elon Musk es explícito y él dice que tiene que haber un ingreso básico universal, ¿no? Sí, Un poco claro. bajo la idea de que la inteligencia artificial y la disrupción tecnológica va a generar un nivel de pérdida de empleo tan alta que tiene que haber un ingreso básico universal, o sea que todos cobremos un salario básico, una especie de asignación universal, ¿no? Ujú. Y después vemos quién puede trabajar, quién no. Pero bueno, dentro de lo que dicen, lo más explícito que uno puede encontrar, creo que es eso, pero diría es una mirada no netamente igualitaria, que hay otros que sí, que tienen una mirada más de otro tipo. Y una cosa más que quería decir, como que también vale la pena remarcar que durante muchos años el mundo tecnológico era como más buenista, más contracultural, más Ujú. hippie, más progre, ¿no? Ujú. Y ahora es como que en los últimos años esto cambió, pero lo que hace tan interesante a Thiel es que él, a diferencia de otros, porque Elon Musk hasta el año 21 era woke, o sea, era progresista, Ujú. Zuckerberg lo mismo, podemos encontrar muchos, todos ellos estaban más cercanos al Partido Demócrata, pero Peter Thiel lo que lo hace interesante es que él hace 35 años que siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, siempre una mirada más conservadora, más reaccionaria, anti-multicultural, vos me preguntabas por Tony Negri, me voy un poco antes, anti-Fukuyama, antes esta idea del fin de la historia, ¿no? Ujú. Que fue algo más que Silicon Valley compró y Thiel siempre dijo no es el fin de la historia, no es el fin de los conflictos, hay conflictos, es inevitable, y el multiculturalismo es un problema, y eso también, por eso es un indicador y es interesante para mirarlo, y por eso, bueno, yo lo vengo siguiendo hace muchos años, pero en parte por esto, no es como el diferente en este punto. Ahora todos se acercaron más a la baldosa política en la que estaba él, Ujú. Claro. y él está parado en el mismo lugar, ¿no? Tomás, nos están quedando un montón de preguntas afuera, pero nos estamos quedando también sin tiempo. Así que no te voy a obligar a tomar el compromiso, pero en lo que resta el año te vamos a volver a invitar y te vamos a Con invitar a venir personalmente, además en el piso. Así nos Ahí tomamos estaré. toda la hora. Todo el tiempo. Me quedan un montón de preguntas. Aldo se quedó un poco frustrado y yo también, pero muchísimas gracias a ayudarnos a entender mejor qué es lo que está sucediendo. No, gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Estuvimos hablando, qué interesante. Mira, hace tiempo que teníamos ganas de hablar justamente con Tomás Borowinsky, que como les decía en un primer momento, le sobran credenciales. Búsquenlo, busquen a la revista Supernova, que la verdad es de altísima calidad en sus contenidos. Es un poco una revista que se piensa como un suplemento de domingo, que es hija o socia o amiga de Panamá Revista, que es otro portal que también recomendamos muchísimo, y además, como les decía, doctor en ciencias sociales, profesor universitario y un largo etcétera. Búsquenlo, que firmó varios libros. Sí, nos quedaron varias preguntas afuera. No. Yo quería hablar también de la dirigencia política. Sí. No, y del impacto que tiene en la producción. Pero vos fíjate una cosa importante que dijo, que quedó ahí al pasar, para que resaltar la importancia de las ciencias sociales, porque todos creemos que estas personas no leen las ciencias sociales, no las miran, las desprecian quizás en su discurso, pero Soros ya es
un estudioso de la filosofía también, Ujú. estuvo en las escuelas con Habermas. Hay, o sea, Sí, estás son escuelas cruzado de ideas. de escuelas de ideas que son las que terminan dándole forma al mundo, En ¿no? pugna, totalmente, que uno le puede gustar ciertas ideas o Pero o la no. importancia de estudiarlas, o sea, porque ¿qué tiene que ver con el país productivo? Pucha, ¿qué tiene que ver? Porque la idea de reconfiguración filosófica del Obvio. mundo va a reconfigurar hasta el aparato productivo. Totalmente, y por eso de hecho lo trajimos. A veces hablamos de la inteligencia artificial en el marco de este programa más aplicada a procesos ya productivos concretos, pero este es el gran marco, digamos, con qué pensamiento viene esa gente a la Argentina, qué lugar puede ocupar la Argentina, cómo efectivamente nos va a impactar en nuestras relaciones productivas, pero también incluso en nuestras relaciones sociales, ¿no? Decía recién Tomás, Peter Thiel, muy apegado a la democracia no está. No. Entonces ahí también entra en discusión, no son muchas ventanas que uno puede abrir para tratar de entender un poquito mejor ese fenómeno, que aquellos estudiosos que le vienen poniendo la mirada desde hace años no estarán sorprendidos con nada de lo que está sucediendo, pero para muchos otros de nosotros, entonces sí que llegó de manera muy vertiginosa a cambiarlo, no sé si todo, pero a cambiar mucho. Ahora sí, ronda de agradecimientos, no tenemos que despedir. Un agradecimiento enorme a Paula Varela en la producción y coordinación de aire, a Nicolás Cabrera que está en la puesta al aire y la operación audiovisual, al equipo hermoso de País Productivo que trabaja en el portal paisproductivo.com.ar. Vayan a leer las notas que publicamos allí que tienen que ver con todos estos temas que nos convocan también al aire de País Productivo. Gracias a aquellos que hacen posible todo el funcionamiento en las redes sociales. Vayan a buscarnos también en YouTube, País Productivo. Allí estamos y compartimos esas entrevistas muy geniales que estamos haciendo y más cosas también. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Y nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Aldo, ¿cómo la pasaste? Muy bien, qué flaco me veo en cámara. Ay, Lindo. ¿te ves muy bien? Sí, voy a venir de negro siempre. Ay, me alegra que te veas lindo. Pero además se te escuchó muy bien hoy. Como Gracias. siempre. Aldo, nos volvemos a encontrar el jueves de la semana que viene. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. Chao, Chao. chao. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.